El 19 de septiembre de 1961, una pareja de New Hampshire salió de vacaciones rumbo a Canadá. Betty Hill era una trabajadora social y Barney, empleado de correos. Ambos estuvieron varios días recorriendo la zona, tomando fotografías y descansaron en moteles para luego emprender el regreso por una ruta secundaria, lejos de las autopistas principales. La noche era fresca, despejada y habían salido de Montreal con dirección a Portsmouth, su ciudad natal, y planeaban llegar a su casa antes del amanecer. Sin embargo, el destino les tenía preparado algo mucho más extraño. Difícil de creer. El trayecto fue largo pero directo. Cruzaron la frontera, pasaron por varias comunidades rurales y avanzaron hacia el sur sin detenerse demasiado. Habrían hecho una parada rápida para tomar café y luego retomaron el camino. Y a pesar de que se encontraban en una zona boscosa y sin mucho alumbrado, ambos estaban acostumbrados a manejar de noche. Fue así que continuaron avanzando por la carretera 3 sin mayor contratiempo. Varias horas después, luego de un largo trayecto, alrededor de las 5 de la mañana, ya casi al amanecer, se estacionaron frente a su casa. Tenían planeado dormir un par de horas antes de retomar sus actividades normales. Barney debía presentarse a trabajar esa misma tarde. Betty tenía que retomar sus consultas programadas y ambos bajaron del coche y notaron que algunas cosas no estaban como las habían dejado antes de salir. Fue entonces que revisaron el auto y, sorprendentemente, había marcas circulares en el maletero. El forro del vestido de Betty estaba roto desde la cintura hacia abajo y sus relojes de pulsera se habían detenido. Durante los días siguientes, Betty comenzó a tener sueños recurrentes. En uno de ellos aparecía recostada en una habitación iluminada, sobre una camilla metálica. En el sueño, figuras humanoides se acercaban a ella y la observaban de cerca. Anotaban cosas en dispositivos que no lograba identificar y, en otro sueño, era conducida por un pasillo junto a su esposo. Ambos estaban separados en diferentes salas y al despertar, comenzó a escribir lo que recordaba en una libreta. Los sueños se repitieron durante varias noches seguidas. En paralelo, su esposo también comenzó a tener insomnio y la ansiedad y el cansancio se volvieron mucho más frecuentes. Pero ninguno de los dos logró explicar por qué sentían que faltaba algo entre su salida de Montreal y su llegada a casa, como si hubiese habido un tiempo perdido. Fue entonces que varias noches después de no dormir, decidieron buscar ayuda profesional. La pareja consultó al psiquiatra Benjamin Simon en Boston. Él propuso realizar sesiones de hipnosis regresiva con ambos por separado. La técnica, utilizada en excombatientes con bloqueos de memoria, consistía en guiar al paciente hacia recuerdos suprimidos por eventos traumáticos. La primera sesión fue con Betty. Durante el trance, comenzó a relatar fragmentos que no aparecían en sus sueños. Describió una secuencia en la que se encontraba dentro de un espacio cerrado. En ese lugar, una de las figuras le mostraba una imagen compuesta por puntos conectados por líneas. Según su relato, ella habría interpretado eso como una especie de mapa. Preguntando qué significaba, aquellos seres, o sea lo que fuese que eran, le responderían que representaba rutas entre distintos lugares. Algunos puntos estaban conectados directamente y otros requerían trayectos mucho más largos. Pero esa imagen habría sido una de las últimas cosas que recordó antes de ser llevada de regreso. Después de la sesión, Betty tomó papel y lápiz y dibujó lo que había visto. Ella trazó una serie de puntos. Algunos estaban alineados y otros se encontraban en diferentes posiciones, unidos por líneas. En el centro del dibujo aparecía un grupo de puntos interconectados y desde allí salían varias trayectorias hacia otros. Luego, lo guardó como una curiosidad. En ese momento no lo relacionó con nada, pero ahora todo estaba teniendo algo de sentido.
el dibujo habría permanecido guardado durante años hasta que alguien con formación en astronomía lo habría observado con más detalle. Comparando su geometría con mapas estelares reales, encontró algo que no estaba previsto. Ese análisis sería el inicio de una nueva etapa en el caso. Marjorie Fish era una maestra de ciencias en Ohio, y cuando tuvo acceso al dibujo que Betty Hill había realizado bajo hipnosis, se preguntó si aquella estructura de puntos y líneas podía corresponder a algo tangible. Fue entonces que, increíblemente, habría comenzado a trabajar en una réplica tridimensional basada en datos reales de posiciones estelares. Un dibujo que demostraba muchas cosas más allá que un simple dibujo. Utilizando esferas suspendidas para representar estrellas cercanas al sistema solar, pasó meses ensayando configuraciones distintas. La mayoría no ofrecía resultados consistentes, pero, eventualmente, una disposición particular reveló una coincidencia precisa. Esa coincidencia apareció al orientar el modelo desde el sistema estelar Zeta Reticuli. La proporción de distancias, la ubicación relativa de los puntos principales y la estructura general del dibujo coincidían perfectamente con estrellas reales dentro de un radio de 55 años luz. Pero el modelo no estaba basado en apariencias, sino en proporciones espaciales verificables. Para aquellos que todo lo quieren explicar con la ciencia, este caso tampoco tenía una explicación lógica y además se estaba convirtiendo en algo sumamente comprobable. Resulta que el sistema Zeta Reticuli estaba incluido en los registros técnicos de la época, pero no era parte de los materiales de consulta general. No había forma de que la pareja tuviese acceso a esa información, y menos en aquellos años. El tipo de información necesaria para construir ese modelo no estaba disponible fuera del ámbito académico. Varias de las estrellas que aparecían en el dibujo, de hecho, solo serían documentadas años después, cuando los instrumentos de medición alcanzarían una precisión necesaria para incluirlas. ¿Cómo es que sabían esa información si no era venida directamente de las estrellas? Otros investigadores, de hecho, intentaron reproducir el resultado generando patrones aleatorios y buscándoles equivalencias en el cielo, pero no obtuvieron coincidencias comparables. El argumento de que cualquier dibujo podía encajar desde algún ángulo no se sostenía al aplicar análisis de distancias reales, pero el dibujo de Betty no contenía etiquetas, nombres ni referencias humanas, solo puntos y líneas, y según su testimonio bajo hipnosis, vio esa imagen durante un momento breve, pero no recibió explicación sobre lo que representaba. No sabía por qué lo había recordado. Solo dijo que le fue mostrado. Desde entonces, el mapa dejó de considerarse una simple curiosidad dentro del caso y pasó a ser un objeto físico fechado, construido sin acceso a información técnica y coincidente con una perspectiva astronómica que no había sido explorada por nadie más en ese momento. Era algo totalmente nuevo, difícil de explorar, de creer. La mayoría de los análisis evitaban profundizar en el caso. No había una forma clara de clasificarlo. No podía probarse que el mapa hubiera sido entregado por una inteligencia externa. Pero tampoco podía descartarse con los métodos habituales. El mapa seguía existiendo, el dibujo seguía coincidiendo y los datos astronómicos seguían sin permitir una réplica por casualidad. En los años siguientes, el interés de Zeta Reticuli naturalmente fue aumentando y se le relacionó con otros casos. Algunas teorías lo colocaron como un punto de origen en relatos similares, pero ninguna conexión tuvo el mismo nivel de documentación. Este es el caso más extraordinario de todos, el que más documentos para demostrarlo tiene, y además, Betty nunca modificó su versión. Pero hay un dato curioso que se relaciona con esta historia y, sin embargo, la vuelve aún mucho más extraña. Resulta que las dos estrellas que aparecen en el dibujo de Betty Hill también estaban marcadas en los mapas orales de los pueblos del desierto australiano, los primeros seres humanos en la Tierra. Integradas en los onglines, esas rutas invisibles conectaban cada elemento del paisaje con figuras del cielo y relatos de creación. En ese sistema,
Esas estrellas no eran puntos decorativos. Más bien, resultaban ser cruces, portales, señales. Se usaban para guiar los pasos en la tierra, pero también para recordar cómo los seres del tiempo del sueño habrían descendido desde arriba, abriendo caminos entre planos distintos y dando forma a lo que existe. Aquellos relatos naturalmente no mencionaban naves ni abducciones, pero sí que hablaban de entidades venidas de lo alto que trajeron conocimiento, ley, origen, destino. Y aunque no hay una relación directa además de las estrellas con lo que Betty dijo haber visto, el punto señalado es el mismo. Dos historias separadas por siglos, culturas y lenguaje y la misma región del cielo aparece marcada como un lugar que no se cruza por accidente. Barney falleció en 1969 y al igual que Betty, quien falleció en 2004, nunca cambió su versión. Ambos se llevaron a la tumba el secreto, si es que existía, pues ambos recuerdan algo que es totalmente inexplicable, algo que la ciencia hasta ahora no ha podido explicar cómo fue que es posible. Sin embargo, el caso permanece ahora documentado, allí aún abierto, para aquellos que se atrevan a explorarlo. ¿Tú crees que es real? ¿Será que venimos de las estrellas? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Hazte miembro del canal para ver material exclusivo. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.